Buenas tardes, los saluda Freddy Montañez de la sala de redacción de Noticiero Noticias en la ciudad de Bogotá. El día de hoy tenemos una sentencia proferida por la sala del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, donde se hace una denuncia acerca del tema que involucra a la empresa de acueducto alcantarillado de Pereira y a un contratista de nombre Javier Rosero. Esta persona se encuentra en investigación por el fallecimiento de uno de sus trabajadores con el nombre de Jesús Machado, quien laboraba en el lugar de los acontecimientos en una obra de tubería en la quebrada Bedoya en el barrio Panorama de la ciudad de Pereira, lugar en el cual no se tuvo la prevención de tener seguridad industrial y en donde ese día existía un represamiento de aguas por replastamiento de la tubería que se estaba reparando. Además, ambas partes tenían conocimiento de los riesgos que involucraba el trabajo en dicho sitio, mientras que un documento de condiciones técnicas se emitió por la empresa pública hizo las respectivas observaciones acerca del trabajo de ese día. Dijo al contratista Javier Rosero sobre las condiciones de trabajo, las cuales mencionaban mecheros de prensión en horas nocturnas, señales de peligro en zanjas, entre otras cosas, a lo cual el interventor hizo caso omiso a las directrices proferidas por la empresa de acueducto, y en donde el señor Jesús Machado se encontraba laborando el día 9 de octubre del 2003. En este lugar se produjo el derrumbe de tierra sobre la humanidad de Jesús Machado y le generó su muerte por asfixia. Después de los hechos se llevó a cabo una investigación por una entidad de salud ocupacional, la cual detectó que en el lugar carecía de un sistema de alarmas y que debían suspenderse las actividades laborales en el lugar si existían condiciones de lluvia, además de la inestabilidad del terreno. Pese a lo anterior, los labores del sitio siguieron con condiciones de lluvia y esto desencadenó el fallecimiento del señor Jesús Machado, a lo cual la familia de Jesús Machado realizó la respectiva denuncia y se encuentra muy afectada por la situación, no solo por el fallecimiento del trabajador, sino que también porque él sostenía el hogar. Por otra parte, la empresa de acueducto alcantarillado de Pereira se pronunció sobre lo sucedido ese día, en cual decía que el trabajador contaba con todos sus elementos de protección personal y las instrucciones de trabajo. También la otra parte involucrada, el contratista Javier Londoño, se manifestó acerca de esto. Él mencionó que siempre hubo un monitoreo del lugar del talud y que se construyeron terrazas con equipo mecánico, que según eso garantizaban el desarrollo de la obra. Además, advirtió que el invierno fue algo fortuito y que el sistema de alarma de voz era suficiente y que el trabajador desacató el llamado. Además dijo que ese mismo día se construyó una terraza de 5 metros donde estaba trabajando con el fin de amortiguar cualquier derrumbe en el sitio. Los demás hechos los negó. Por otra parte, el Instituto de Seguros Sociales aceptó los hechos, pero negó el pago de prestaciones porque el contratista se encontraba en mora con la Seguridad Social. Además presentó la inexistencia del accidente de trabajo, las responsabilidades de un tercero y las prestaciones pedidas en la demanda. Por otra parte, la compañía de seguros Confianza S.A. negó la habilidad del pedido por la cobertura de póliza, debido a que ésta estaba cubierta en el momento de los hechos, más no para el momento de la demanda, la cual acudió a la prescripción del contrato del seguro, así como también a la ausencia de culpa del empleador. Ahora bien, mi opinión acerca de los hechos fue que hubieron muchos factores que influyeron en el accidente, pues no se contó con las debidas medidas de seguridad y tampoco acataron las observaciones que realizó la empresa de acueducto. También lo que me llama la atención es que la aseguradora trata de hacer lo posible para no pagar la indemnización de la familia y favoreciendo así a la empresa de acueducto como al contratista. Gracias Freddy, buen día. Me encuentro a las afueras de la sala de la Corte Suprema de Justicia en atención al caso de la muerte del joven José Dani Machado Mosquera, quien fue sepultado por una luz de tierra en la hora de la cometida de la quebrada Bedoya en la ciudad de Pereira. Se presenta la decisión por parte de la sala al recurso de casación interpuesto por la señora Ángela Maritza Mena Palomeque en nombre propio y en el de su hijo menor, quien fueron concedidos por el tribunal y avalados por la Corte Suprema. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia declara que la empresa de acueducto de alcantarillado de Pereira y el contratista de la obra Javier Eduardo Rosero Londoño son solidariamente responsables de la muerte del joven. En consecuencia de lo anterior, corresponde el pago de lucro cesante. Asimismo, por perjuicios morales, teniendo en cuenta y haciendo un pequeño recuento de lo acontecido en la sentencia de primera instancia, en el cual el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira absolvió a los demandantes mediante fallo del 4 de julio del 2008. Dicha decisión fue apelada por la parte recurrente y dirigida al Tribunal Superior de Justicia, quien, en decisión del 25 de agosto del 2018, declaró la misma decisión tomada en primer grado con costa a los accionantes, bajo el argumento de evitar una posible catástrofe en las comunidades aledañas de los barrios de la Quebrada Bedoya, razón por la cual se acometió los trabajos bajo la figura de urgencia manifiesta, recalcando que la obra contaba con las medidas de seguridad pertinentes, así como el sellamiento de las vías, la señalización pertinente y un campanero que alertara las posibles anormalidades que podrían suceder en la obra. Por otra parte,
Los trabajadores contaban con capacitación en temas de primeros auxilios y extinción de los riesgos. De esta manera el tribunal tomó la decisión de que el alud fue intempestivo. Dado lo anterior, se generan dos cargos, los cuales el periodista Jorge nos adelantará y nos dará más detalles sobre esto. Gracias, Cristian. Ahora pasamos a los cargos, los cuales se refiere a errores manifiestos del hecho de que incurrió el tribunal, los cuales son: da por establecido sin estarlo, es decir, asume un hecho sin tener la certeza de que éste haya ocurrido. En primer lugar, que la obra donde ocurrió el accidente se contaba con todas las medidas de seguridad posibles. Otro hecho que se asumió sin estarlo, se evidenciaba la posibilidad de un derrumbamiento del talud. El terreno estaba firme, lo cual no era realidad. Otro punto que se dio por establecido sin estarlo es que se llevó a cabo las labores necesarias para mitigar el riesgo, tal como se observa en palabras del tribunal. Otro hecho que se asume sin haberlo estado es que se pueden extractar la culpa del empleador, aportando quienes debían hacerlo los actores, según afirmación plasmada en la sentencia de segunda instancia. Otro error asumido, sin estarlo, es que es evidente que el codemandado, Rosero Londoño, cumplió con el requerimiento de seguridad, elaboró el debido programa de salud ocupacional, además cumplía a cabalidad con la dotación de sus empleados de elementos de protección personal, tales como botas, guantes, cascos, sin estarlo. También que tenía un especialista en salud ocupacional, tal como lo exigía el contrato ante el ente contratador, que era la empresa de alcantarillado de Pereira. Otro error que se asumió sin estarlo es que la muerte de Machado Mosquera se debió a fuerza mayor, o un hecho fortuitamente imprevisible e irresistible. Otro punto es que se dio por establecido sin estarlo que cumplía a cabalidad con el programa de salud ocupacional del trabajo, asimismo con el aporte de riesgos profesionales con el Instituto de Seguro Social, que era la ARP con quien se había contratado este amparo. Ahora pasamos con Sandra. Buenas tardes, nos encontramos en las instalaciones de la compañía aseguradora de la fianza. Dentro de las consideraciones vamos a establecer el resumen de los hechos. Se indica que los cargos presentan idéntica finalidad. Aunque ha de confundirse habitualmente que todo desastre natural tiene un carácter de fuerza mayor, ello no es del todo cierto, menos en el ámbito laboral, porque hay que establecer todas las medidas de seguridad. Lo primero que debe advertirse es que la fuerza mayor debe tener un carácter impredecible, es decir, que en las condiciones normales sea improbable la ocurrencia de hechos laborales ordinarios que se contraen. Dentro de las evidencias que se pudieron establecer está la investigación del accidente de trabajo, donde el responsable de seguridad y salud en el trabajo indica que no se contaba con las condiciones de seguridad eficientes para que no ocurrieran este tipo de eventos. Asimismo, se encuentra el reglamento de higiene industrial, donde establecen el compromiso por parte del empleador a cumplir a cabalidad todas las normas de seguridad, y esto en la realidad no se vio establecido. El contratista en una de sus instancias pidió a la empresa contratante, la empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira, un plazo para que fuera entregada la obra debido a las condiciones climáticas desfavorables. La opinión que tenemos acerca de esta sentencia representa lo que en el sector construcción es algo muy recurrente. Los contratistas con pocos trabajadores lo que generan es habitualmente un sistema de gestión y seguridad en el trabajo en el papel. No lo llevan evidentemente a la acción, sino simplemente por cumplir un requisito para establecer un contrato frente a alguna empresa. Los trabajadores del sector construcción presentan una connotación bastante importante, aunque cuentan con la experiencia para desarrollar sus tareas y tienen muchos proyectos desarrollados en estas mismas condiciones, sufren accidentes graves y mortales por un factor determinante, el cual es denominado el exceso de confianza. Muchos de ellos consideran que llevan mucho tiempo haciendo su actividad y por esa razón se confían en realizar su tarea y ocurren estos lamentables hechos. Aunque este sector es importante indicar que el perfil del trabajador no es muy alto en su formación académica, es muy bajo y es muy difícil el proceso de abordaje en procesos de formación. Por eso lo importante es llegar de manera contundente hacia ellos. Informó para ustedes Sandra Melo. Continúen con su noticiero Legis Noticias en el lugar de los hechos. Doy paso a mi compañera Francis. Así es, Sandra. En este momento me encuentro en las afueras de la empresa de acueducto de alcantarillado de la ciudad de Pereira, en donde se está desarrollando la sentencia de instancia.
El contratista ingeniero Javier Eduardo Rosero Londoño se comprometió a cumplir con las directrices técnicas, el empleo de medidas de seguridad y de señales pactadas con la empresa de acueducto y alcantarillado de esta ciudad, en el desarrollo de la construcción de tubería de 36 pulgadas y trampa de sólidos en la quebrada Bedoya en el barrio Panorama. Todas las partes, incluso la empresa de acueducto, conocían las dificultades del terreno y la inminencia de cualquier desastre, por lo que con todo lo acreditado se exigió imponer una indemnización que, de acuerdo al artículo 1604, responsabilidad del deudor, se determinó culpa leve, pues los beneficios son recíprocos para trabajador y empleador. La familia exige el pago de daño y el lucro cesante, y los perjuicios morales debidamente indexados. Del lucro cesante consolidado y futuro se le asignó a la esposa de Dani un monto de 118.681.509 pesos, y al hijo de 93.349.664 pesos, puesto que dependían principalmente del salario del trabajador. Sobre los perjuicios morales, la sala asignó a la familia la suma de 50 millones, ya que el trabajador fallecido era quien velaba por ellos y su muerte les causó inmensa pena y angustia. Al tener la labor contratada relación conexa con la actividad misional del acueducto, se refuerza la obligación solidaria en los términos de que trata el referido artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. Respecto a la llamada en garantía, se declara la inexistencia de la obligación frente a la exclusión por daños causados por el contratista, entre otros, a su personal, pues estos rubros se encontraban por fuera del seguro contratado, según de allí se desprende. Por lo anterior, en mi opinión, con la sentencia se da una visión más clara y amplia de la necesidad de implementar medidas de prevención y seguridad con el fin de proteger a los trabajadores en el desarrollo de sus labores. Seguimos con nuestra corresponsal Sandra, que tiene otras noticias. En cuanto a la importancia de la sentencia para la seguridad y salud en el trabajo, podemos comentar que es de suma importancia, ya que tanto contratistas como contratantes son solidariamente responsables frente a las condiciones de seguridad de los trabajadores. El contratante debe velar porque su contratista cumpla con todo lo instaurado dentro de sus directrices en seguridad y salud en el trabajo. De no realizarlo, debería establecer planes de mejora y, si no son cumplidos, establecer cláusulas de terminación de contrato. Para las actividades de alto riesgo, los controles deberían ser más rigurosos, como para el caso de la sentencia. Asimismo, garantizar la presencia de un responsable en seguridad y salud en el trabajo en todo momento de la ejecución de las actividades. Continuando con las noticias, en lo que refiere a las obligaciones en seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a los artículos y obligaciones del contratante y del contratista del decreto 1072 de 2015 se establece realizar actividades de prevención y promoción, investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo, verificar en cualquier momento el cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud necesarios para cumplir la actividad contratada, contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, procurar el cuidado integral de la salud, informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, garantizar todos los recursos necesarios en todo momento de la ejecución de la obra para no poner en riesgo la salud e integridad de los trabajadores. Y por último, cumplir a cabalidad el plan de emergencia y contar asimismo con los recursos necesarios de potencializarse una situación de emergencia. Por otro lado, los deberes identificados en seguridad y salud en el trabajo son que se deben hacer las previsiones necesarias para garantizar la estabilidad de los taludes, de las excavaciones y de las construcciones aledañas. Durante la ejecución de la obra, el contratista debe colocar las señales de prevención. Cuando los trabajos se realicen sin iluminación natural suficiente, el contratista debe suministrar iluminación eléctrica en todos los sitios de trabajo. Todo talud vertical con una profundidad mayor de 2 metros debe llevar obligatoriamente entibado. Para proteger adecuadamente la superficie se debe adelantar manejo de agua superficial y la evacuación del agua subterránea, manteniendo los sistemas de drenaje y bombeo que se requieran para estabilizar los taludes, según lo establecido en la ficha técnica. Se deben realizar estudios para determinar cuándo se encuentra en riesgo el trabajo. Se deben discriminar las labores en las que los trabajadores no son eficientes. Contar con un sistema de alarmas eficiente. Se debe asegurar que se encuentre alguien presente permanentemente para tener un control más específico sobre cada trabajo. Contar con un equipo entrenado para resolver las contingencias ante los derrumbes y áreas de evacuación. Evaluar bajo qué condiciones climáticas es mejor realizar la obra. Vincular a la obra a un experto en seguridad. Establecer nuevos parámetros ante la ampliación de horarios. Y por último, reportar condiciones de trabajo inseguras que pongan en riesgo la integridad de los trabajadores.
Desde la empresa de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Pereira, Franci Franco, Legis Noticias.